Pues nada, Santi, como ha dicho ya mi compañera Ana, eres pionero del techno underground, tanto en Madrid como a nivel de España. Fuiste uno de los residentes más legendarios, además del famoso club del Soma Underground. Ya nos contarás tus experiencias y anécdotas. Fue un club de referencia de los años 90, época más dorada de baile, ¿no? En Madrid y además en España y el resto del mundo. Además, has participado en un montón de festivales, tengo entendido, así como en clubs de techno a nivel europeo. Prácticamente has pinchado en casi todos los clubs de referencia en Europa. Cuéntanos cómo y cuándo conectas con el mundo de la electrónica y más en concreto con el mundo del techno, diría yo, ¿verdad? Que es tu especialidad. Bueno, pues yo venía de un background musical por mi padre, que es el que me metió en el virus de la música y demás, muy relacionado con el rock, con el blues, el rhythm and blues. A partir de una cierta edad pues empiezo a tener amigos y tal que te van influyendo un poco y tal, y empiezo a escuchar mucha música pues más de corte new wave y demás. Y de hecho, a mí no me gustaba el techno. A mí la música electrónica, yo era el típico que decía que la música electrónica era eso que le das a un botón y suena, que eso no tiene alma, ¿no? Que si no está tocando a nadie, eso que narices es, ¿no? Entonces, cuando tenía pues como unos 14, 15 años o así, en mi barrio, había pues amigos que sí les gustaba la música electrónica y demás, pues empezaba aquello que ahora conocemos todos como Bacalao y este rollo. Y pues a través de ellos empecé a escuchar música, empezó a interesarme, empezó a gustarme. Hay ciertos elementos que fueron importantes del sonido. Yo recuerdo, para mí fue fundamental la hermana de un amigo mío, de mi amigo Carlos, con el que luego haría bastante música. Pues Eva me dio una cinta de Nitzereb, ¿vale? Entonces, claro, de repente Nitzereb sí me encajaba, ¿no? Porque de repente era como, coño, esto es como punk, esto es como bien, pues más parecido a lo que de lo que yo venía, pero a la vez era electrónico, ¿no? O sea que yo sí me entró, y a raíz de ahí empiezo a escuchar EBM, pero sobre todo yo empecé mucho con la música que ahora podríamos llamar bacalao, un poco maquinera, ¿no? Yo empecé a ir Salática, Radical y demás, y de ahí empecé a pasar un poco al trance, al trance original, ¿no? De eso, 91, 92, y Cosmic Baby, todo ese tipo de sonido. Y al techno propiamente dicho, aunque a mí me gusta decir, como dice Laurent Garnier, que el techno es un concepto como rock, ¿no? O sea, techno es todo lo que sea electrónica. En los 90 tampoco diferenciábamos tanto, ¿no? Pero más a lo que ahora hablamos como techno, ¿no? El sonido de Detroit y demás. Eso tardaría un tiempo, pues hasta el 93, 94 empezar a escuchar ese rollo. Y ahí es un poco, donde empieza a aparecer en mi vida el Svan, donde empieza a aparecer un poco, a través de aquella época en la Gran Vía en los 90, ¿no? El House of Devotion los jueves, Valley High para mí fue fundamental también. Y entonces empieza a entrar en mi vida un poco más el germen de la música negra, ¿no? del funk y demás, porque esto es algo que repito mucho, ¿no? Que el techno es el siguiente paso después del funk. El techno no es más que funk y el techno es música negra, aunque luego esto es muy matizable y tal, ¿no? Entonces, a raíz de Valley High, de House of the Ocean, de empezar a escuchar house music, de empezar a escuchar a Carl Craig, a Jess Minch y tal, pues es cuando realmente yo empiezo ya a identificarme más con el techno, un poco en la manera, es en el sentido en el que la gente me identifica un poco con el sonido techno. Hablaste de tu padre, ¿de dónde te viene realmente esa sensibilidad tan especial por la música? Bueno, lo de la sensibilidad tan especial es un poco, te lo agradezco, pero mi padre es muy musiquero, entonces yo desde que tengo uso de razón, los fines de semana empezaban con música, siempre, y mi padre estaba siempre escuchando música. Me llevaba al colegio por la mañana y sonaba música, siempre había música, ¿no? Entonces yo creo que de ahí me viene un poco. Mi madre, al contrario, era más de literatura, de artes plásticas y demás. La música no le interesaba tanto, pero pues mi padre sí que era el que yo recuerdo estar escuchando, levantarme, abrir un ojo un fin de semana con 4 o 5 años y estar sonando música siempre. Entonces, pues yo creo que de ahí me vino el que la música fuera una parte de mi vida. ¿Vinilo sobre todo sonaba o...? En aquellos tiempos sí, vinilo y cassette. Lo que pasa es que a mi padre las cassettes no le gustaban porque decía que sonaban muy mal. Entonces mi padre tiene una colección de 200.000 vinilos y sin embargo cassettes yo creo que tendrá unas 80 o 90 o algo así, ¿no? Porque realmente para él era muy importante el sonido, y de hecho tiene unos vinilos
que están súper bien cuidados, que suenan súper bien, muchísimo mejor que cualquiera de mi colección. Santi, has mencionado cuando empezaste los 90, háblanos un poquito más de la escena en aquel momento, en los 90, que se hacía techno en la capital. ¿Cuál era exactamente la escena techno que había? ¿Qué sonaba? A ver, es lo que te decía, ¿no? Si hay una parte de la escena de Madrid de techno que empieza incluso antes, a finales de los 80, en sitios a los que yo algunos no llegué a conocer, ¿no? Me vienen nombres a la cabeza como Splash o Planta Baja, Nacional 3, ¿no? Que eran sitios de los que me hablaban a mí la gente cuando yo empecé a ir a unas pecas, sobre todo, que era el primer sitio donde yo empecé a ser habitual, ¿no? Y, a ver, hay muchas escenas techno, que eso también es una de las cosas que a veces perdemos un poco la memoria y... bueno, pues eso, estaba toda la escena que venía con la influencia de Valencia, el sonido New Beat belga y demás. Luego, bueno, insisto, con el tema del trance, el hard trance y cosas que nos llegaban también de, más propiamente dicho, techno, pero siempre metido dentro de esa escena rave, un poquito de principios de los 90. Pues eso, pues los sitios a los que yo empezaba a ir, pues ya te digo, era Ática, era Radical, estaba el New World, que es un sitio donde empezó, bueno, no sé si donde empezó, pero donde primero se empezó a hacer famoso Óscar Mulero. De ahí pues llegó el Omen y tal, y estamos hablando todo de un sonido pues bastante cercano a un sonido techno muy europeo. Me atrevería a decir incluso un poco blanco, ¿no? Un sonido de techno bastante blanco. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues que hay un revulsivo en un momento determinado. Bueno, esto es historias típicas de la fiesta. A partir del 92, 93, sobre todo 93, 94, muchos de estos sitios empezaron a volverse un poco peligrosos, ¿no? El ambiente empezaba a ser un poco violento, había peleas, te robaban las drogas y cosas así. Y hay un momento en el que empieza a ser un poco, casi para mí era un poco desagradable, ¿no? Yo además yo era bastante joven y ¿Qué edad tenías, perdona? ¿15 años? Muy poco, muy poca. No quiero que ningún portero ni ningún dueño de discoteca vaya a la cárcel por esto, yo espero que ya haya prescrito y tal, pero yo era demasiado joven. Y en un momento determinado en el que realmente era ya desagradable prácticamente ir a estos sitios, perdón, por un amigo, por Chus, perdona, que trabajaba en un sitio nuevo que acababan de abrir en Madrid y no sé qué, no sé cuántos, y eran los Juvenidos, ¿no? Y este sitio era el Aquarius Club, que estaba en la Sala Balijay, en la confluencia de Gran Vía y San Bernardo, y era un sitio que para mí abrió un cambio de escena, ¿no? Bueno, seguramente ya Ángel y Magoya en Boccaccio estaban ya poniendo también sus pinitos y tal, y vamos, para mí, por lo menos fue Balijay el que me sacó de la discoteca de Bacalao, que es como lo llamábamos, ¿no? El rollo del Bacalao, y me trajo a la cultura de club, ¿no? Ese concepto fantástico de la cultura de club, que ya no era una discoteca con una infraestructura brutal, una iluminación increíble, máquinas de humo y demás. Era un antiguo bar hawaiano que ponían una cabina al final donde normalmente tocaba la orquesta para que luego bailara la gente en plan baile agarrado. Y ahí pues empecé a escuchar, bueno, aparte de Paz Corral, que era un poco la líder intelectual de toda aquella movida, pues Paz de repente te podía poner a las grecas y tal, ¿no? Pero empecé a escuchar mucho funky de los 70, mucho afrofunk también, y entre medias de eso house, de Louis Vega, tal, entre medias de eso Carl Craig, entre medias de eso Prodigy, entre medias de eso un poco esa cultura rave menos contaminada quizá y más, más negra, en definitiva, ¿no? Un poco más negra. Entonces, en esta época, que para mí esta sí es la época dorada, ¿no? Boccaccio, Balijay, Soma, Goa, Midday, Anature, que era el mismo sitio los jueves y que también se lo debemos a Ana Bueno, no fui tanto, pero esta para mí sí que es un momento donde en los clubs empieza a haber un poco ese elemento cultural, pero sin gafapastismo, ¿no? Un poco el rollo de que realmente había mucha gente con muchas ganas de hacer cosas, compartiendo la música que les gustaba, y empieza a ser para mí como eso un poquito menos nicho, es mucho más ecléctico el sonido, y bueno, pues en el sentido musical, en esta época, para mí eso es cuando se me abre el espectro muchísimo, es cuando empiezo a entender que techno era la música disco, que techno era pues eso, el hardcore belga, y que todo lo que había entre medias, que tuviera ese espíritu un poco de experimentación con instrumentos diferentes, de música hecha un poco en casa, un poco el rollo afrotunismo y demás. Pues esa es un poco la escena que es un poco eso, lo que para mí termina convirtiéndose en mi cabeza en la escena techno
con la que yo me identifico. Hablemos de Soma, proyecto liderado por tu compañero El Svan. Era un reducto de puro tecno, además un auténtico zulo, ¿verdad? De la época. Bueno, era un pequeño, zulo, oscuro, era un zulo, pero con era un sitio magia. pequeño. Además, claro, el local en sí era un local que se llamaba El Chispero. Era un local que existía desde los años 60, si no me equivoco, y donde Jesús y Eli, que eran los que eran dueños del local, nos contaban pues, que en los años 60 había fiestas ahí privadas donde iban gente de pasta, ministros de Franco, Lola Flores y demás, y se encerraban ahí, se metían durante 3 o 4 días, se metían unos fiestones espectaculares. Sí, total, ¿no? Que nos creemos que hemos inventado algo y tal, pero la fiesta estaba muy inventada, ¿no? Entonces, era un sitio pues, que efectivamente era una primera planta con salitas pequeñas decoradas con motivos nazaríes, ¿no? Era todo con azulejos rollo la Alhambra y tal, no sé, como de rollo árabe. Y en la parte de abajo había pues, unas catacumbas ahí también con salas pequeñitas. Entonces era eso, era salirte del ática, del radical, de la industria, ¿no? Discotecas cuadradas con sus equipos y tal, y meterte en un antrillo que es pues eso, que le ponías incienso y demás para darle un poco de ambiente, velas, y toda la iluminación eran proyectores con diapositivas. Entonces, a ver, hay una cosa que es lo de que Soma era puro techno y tal. Bueno, en Soma hemos pinchado mucho house y mucho electro y mucho drum and bass, porque insisto que el concepto que teníamos de techno era eso, ¿no? Techno era todo lo que no era rock, básicamente. O sea, todo lo que no era rock o funky, o country o cosas por el estilo, todo eso era techno para nosotros. Entonces el Svan se hacía unas sesiones de primera hora antes de que yo empezara allí, cuando él estaba allí pinchando con Juanje, con DJ Guaje. Se hacían unas sesiones de drum and bass, de electro y demás, brutales. Y en Soma, insisto, hemos pinchado mucho house, mucho house. Hemos pinchado de todo, o sea, era un poco el techno entendido como esta cultura inclusiva, esta cultura ecléctica y demás. Estaba situado, ¿no?, en la calle Leganitos, puerta con puerta con las puertas de seguridad, ¿no? ¿Cómo era la convivencia? A ver, con la, puerta con puerta con no, la guardia puerta con civil. puerta no, pero casi. Bueno, pared con pared, ¿no? Casi. Prácticamente. Nosotros estamos en el 25 y creo que la comisaría estaba en el 30 y tanto. Bueno, pues hubo alguna historia, hubo algunas redadas y demás y tal, pero bueno, hay que tener en cuenta que también ahí había un montón de sitios de ocio nocturno. Muchos de ellos había bastantes prostíbulos y demás. La calle de Leganitos además era conocida en aquellos tiempos por aquello. Entonces, bueno, la policía tampoco estaba pensando en nosotros todo el rato, pero sí tuvimos alguna redada por sorpresa, sí tuvimos alguna situación incómoda. ¿Qué DJs internacionales frecuentaban Soma? Bueno, a ver, más que frecuentar, a ver, también es que eran otros tiempos, ¿no? Claro, la cuestión es que en aquella época era fundamental los residentes de las discotecas, ¿no? La peña íbamos a los sitios por los residentes. Los invitados, ya fueran nacionales o internacionales, bueno, eran un plus. De hecho, había muchas veces pues, que realmente ni se anunciaban mucho, ¿no? Yo recuerdo pinchar Jeff Mills o Laurent Garnier en el Valley High y, bueno, pues, repartían 4 flyers, pero daba un poco igual porque sabían que iba a estar petado el sitio. Y en Soma, el primer internacional que vino fue Kari Lekebusch, que es un jockey y productor pionero sueco de grandísimo nivel, que además nos flipaba mucho y tal. Luego recuerdo pues, que vino Steve Bicknell, Gaetano Parisio, y a partir de ahí sí que el Svan y él y Jesús empezaron, bueno, y Marcos, que eran los que llevaban la historia realmente, ellos empezaron un poco a planear el tema de traer un internacional al mes, más o menos, ¿no? Un invitado al mes y tal. Y bueno, pues se llegó un poco de todo. Vino Cloud Young, vino DJ Rush, me vienen a la cabeza, pues yo qué ¿Es sé. cierto que se desmayó casi DJ Rush? Sí, le dio un parampampón así con el calor y demás, ¿no? Porque bueno, Soma también era... Soma era conocido por... No, de verdad, ¿no? Sí, en serio. Además DJ Rush era gente bastante saludable. Estábamos allí siempre. Sí, la humedad y el calor era... DJ Rush era un tipo bastante saludable, además de hecho, de verdad. No digo yo que no se pegara a sus fiestas, pero por lo menos cuando vino a pinchar estaba ahí con su agua, su Coca-Cola y tal. Y la cosa es que en Soma, claro, a ver, esto igual, no sé si alguien podría terminar en la cárcel por mis palabras de ahora, pero las medidas de seguridad y demás eran, bueno, brillaban por su ausencia. Era un antro, era un zulo, eran túneles y había una única salida de emergencia, la ventilación era, bueno, inexistente. Entonces en Soma se decía que sudaban las paredes, era por la condensación,
Y yo recuerdo de intentar encenderme un cigarro y que la llama se me apagaba porque no había oxígeno suficiente para que el mechero se encendiera. O sea, esto es literal, ¿no? Entonces, pues sí, al Jirras le dio un chungo, eso, pues se desmayó. Hay otras experiencias de otros discjockeys, que no voy a decir sus nombres, que les tuvimos que sacar así porque iban pedísimo y tal, ¿no? Pero bueno, eso, sí que, a ver, luego a Soma conseguimos traer a Jeff Mills, a Soma conseguimos traer, bueno, como Mulero pinchó allí, por supuesto, así nacionales también pues pinchó Cristian Varela en su momento, y bueno, pues lo que te digo era, se empezó a tener ese flow de traer un invitado al mes, más o menos. Mencionas, hablando de Jeff Mills, que lo acabas de mencionar, en un post tuyo mencionas que cambió completamente tu forma de pinchar y de entender el techno como tal, y que Soma no habría sido lo mismo sin Jeff Mills. ¿Lo puedes elaborar un poco? Sí, para mí la cosa es que en estos tiempos en los que, bueno, lo que te decía antes, Valley High y demás y tal, descubrí a Jeff Mills, ¿no? Entonces, que es una de las cosas, me vuelvo a lo de mi padre, ¿no? A mi padre pues nunca le gustó el funk, ¿no? Además, de hecho, él siempre lo marcaba un poco como el punto en el que él se desconectó de las discotecas, ¿no? De cuando empezaron a poner funk era como... Entonces yo en este momento, cuando descubrí a Jeff Mills, a Carl Craig y demás, me di cuenta de, coño, pues a mí sí me gusta el funky, ¿no? Y me di cuenta de que, bueno, pues eso, ese sonido de sucio que tenía su techno, me gustaba mucho más que los sonidos más blancos. Yo descubrí a Jeff Mills en estos tiempos. Yo trabajaba en la tienda de Cristian Varela, tenía una tienda que se llamaba Frenetic, que en aquellos tiempos estaba en Lavapiés, en la calle La Esperanza, me parece que era. Y recuerdo que Cristian empezó a sacarme de aquellos discos primeros de Axis, de Purpose Maker y tal, y a mí eso me cautivó. Era justo era el groove que me entraba por el oído y que me llenaba el cuerpo y que me alucinaba. Entonces marca muchísimo todo el tipo de techno que luego yo pincho después, porque siempre busco el sonido de Mills, en Mills o en otros artistas que hacían cosas parecidas. Y en Soma es que el sonido de Mills ha sido fundamental, porque es que yo creo que no ha habido ni una sola sesión de Soma, desde la primera hasta la última, por lo menos desde que yo empecé a pinchar, que yo empecé a pinchar cuando Soma llevaba ya un par de años de camino, no hubo ni una sola sesión donde no sonara un disco de Mills, yo creo. Y bueno, Lesban también lo pinchaba, quizá no tanto como yo, porque yo sí que era un poco obsesivo con Mills, lo sigo siendo. Pero claro, yo creo que el sonido de Soma no habría sido el mismo, porque la brasa que di yo con Jeff Mills es muy considerable. ¿Sientes nostalgia por aquella época, Santi? ¿Seguro? ¿Te echas en falta? Siempre quiero decirme que no soy nostálgico, pero al final sí que me... Además, bueno, uno va teniendo una edad y sí que tengo cierta nostalgia, pero tampoco la miro como que fue mejor que nada o como que fue... Eso, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues sí, pues hay muchas primeras veces en aquellos años en mi vida de muchas cosas. Y luego, pues bueno, pues echo de menos a mucha gente que ya no veo y sí que echo de menos, esto quizá puede ser de nuevo la perspectiva nostálgica, a lo mejor es mi perspectiva y en realidad está adulterada por mi experiencia, pero sí que echo un poco de menos la sensación de libertad que tenía, que a lo mejor, insisto, era mi sensación de libertad, pero sí que recuerdo, pues eso, bueno, el rollo de saber que el garito cerraba a las 6 y había otro luego, y otro luego. Había una cierta tolerancia con esta historia mientras se mantuviera un poco en el secreto. Luego, pues sí que también echo un poco de menos la sorpresa permanente, el ir a comprar discos y decir, hostia, ¿esto qué es? Permanentemente, ¿no? O sea, como más con todos los sonidos que iban aflorando y tal. Yo siempre lo comparo un poco con el rock en los 60 finales y 70, ¿no? Que todo lo que pasaba era novedoso, era alucinante. Yo desde hace bastante tiempo tengo la sensación de que seguimos revisitando estos años, ¿no? Y que, bueno, hay cosas maravillosas y me sigo comprando música, por supuesto, y me gusta mucho la música que se hace ahora, pero sí que echo un poco de menos eso, escuchar el Geodaddy, que me habéis regalado, por cierto, y que os agradezco un montón, y decir, ¿no? Quedarte alucinando, ¿no? Diciendo, ¿esto qué es, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te diría de Aphex Twin y demás? Esa sorpresa sí la echo de menos. Mira, en la entrevista anterior precisamente salió el tema de la libertad. Comentaba Ricardo que actualmente cree que hay menos libertad que en aquellos tiempos. ¿Opinas lo mismo? A ver, dicho eso así, es muy amplio. O sea, yo creo que en algunas cosas sí, en otras cosas no. A ver, que los afters fueran legales no quiere decir que hubiera más libertad, ¿no? Pero sí que tengo la sensación de que había menos encorsetamiento con ciertas cosas, incluso con la misma música, ¿no? O sea, lo que te decía, que yo de repente en una sesión de Soma me cascara un tema de Louis Vega, de Master at Work,
no pasaba nada. Ahora, sin embargo, me voy a ceñir además a la música, veis que estoy evitando el tema de una manera muy diplomática y tal, pero ciñéndome a la música, ahora veo que hay bastante talibanismo muchas veces, ¿no? Y que de repente es como, uy, es que eso no es techno, uy, es que tal, sí, exactamente, más encorsetamiento. Y en ese sentido yo sí que he hecho un poco de menos esa libertad de decir, además es que era una cosa que a mí me caracterizó mucho y que eso lo heredé un poco de Paz Corral, que era el rollo de, pues estaba pinchando techno toda la noche, pues ahora voy a cerrar con un tema de Björk, o voy a cerrar con un tema de Chicago, o algo así. Y eso era algo que era parte de la cultura de club. Era un poco además cierre sorpresa, ¿no? Era que voy a poner el hitazo de techno, que todo el mundo sabe, voy a ponerte algo diferente, también para salir, lavarte un poco la cabeza después del club, ¿no? Salir como, ah, coño, pues mira, después de todo el truchón, ahora me acaba de poner aquí, yo qué sé, ¿no? Pues eso, un tema de Tino Danger, y me voy de garito con una sonrisa en la cara, ¿no? Y tal. Y para mí sí que en ese sentido creo que artísticamente hay un poquito más de encorsetamiento actualmente. Hablemos de tu técnica. Yo, opinión personal, te he escuchado, te he visto y creo que tienes una técnica impecable con los platos, además muy divertida. ¿Cómo aprendiste a pinchar y a mezclar? ¿Cómo defines tu propia técnica? A ver, mi técnica tiene muchísimo que ver con el bacalao, tiene muchísimo que ver, bueno, sí, con la manera de pinchar, tiene un poco herencia del hip hop también, los cortes con los faders y tal, pero a mí eso me llega a través de los jockeys de bacalao, de los 91, 92 y demás. Bueno, de bacalao y no tan de bacalao, porque ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, Pepo también, ¿no? que hacía mucho este rollo y tal. Para mí es muy importante, yo no sé si lo de la técnica impecable y tal, ¿no? Estas son cosas un poco de notas de prensa y demás, que está guay. Yo creo que sí tengo una buena técnica, pero en ese sentido... O sea, es humilde. Claro, para mí, o sea, el tema del beat matching, ¿no? De poner dos discos a la vez y demás, pues por lo que sea se me da bien. Me sale bastante fácil y no me supone mucho esfuerzo, ¿no? Y para mí lo que siempre era muy importante era que... Para mí la mezcla era realmente la creación, ¿no? Y era generar el subidón en la pista, no a base de poner el temazo de turno que tiene un parón de 3 minutos y que cuando sube todo el mundo se vuelve loco, sino que era más el rollo de mezclar 2 o 3 discos y que ellos juntos, la mezcla de la melodía de uno con la base del otro y tal, que esto venía mucho del rollo de Valencia y del bacalao, entendido como ese sonido de Valencia. Entonces yo siempre me esforzaba mucho en que está sonando este disco, entonces este otro tiene que empezar en este mismo momento o X compases después para que todo esto vaya junto. Y luego pues jugar mucho con eso, con quitar y meter sonidos, que eso hay gente que le gusta mucho como yo y hay gente que lo odia, y es como, tío, de hecho un compañero de profesión y muy buen amigo me dice, tío, estate quieto ya con la mesa, deja que los temas suenen un poco, ¿no? Eso me viene a la cabeza Miguel Mendoza, que era como, tío, no estés mezclando todo el rato y tal. Pero bueno, yo creo que para mí es eso, para mí lo que define un poco mi estilo es la mezcla. Para mí mezclar es lo que me gusta, ¿no? El experimentar esa reacción entre que este disco, el mezclarlo con esto, hostia, mira lo que pasa, ¿no? Eso es lo que a mí me desata las mariposas en el estómago y es un poco lo que a mí me gusta cuando estoy en la pista. Que también eso es otra cosa que ha marcado mucho mi manera de pinchar. Yo pincho como me gustaría que me pincharan a mí si estuviera bailando. Por lo tanto, a ver, para hacer un poco un resumen de tu recorrido, en el 93 realmente empiezas a pinchar, pero ya en el 94 y en el 98 comienzas ya tu carrera como compositor y como productor. Bueno, eso también es por ponerle fechas Sí, a las cosas y más tal, o menos. Pero sí, no, es verdad. En el 98... Hacer una cronología. En el 98 le compro al Svan unos aparatos de segunda mano. O sea, el Svan quería vender varios cacharros para comprarse otros. Y entonces pues yo le compré al Svan un sampler, una KS 2000. Bueno, mi novia de la época le compró un MKS 30 de Roland para regalármelo. Me compré pues eso, un multiefectos, creo que era un Midi Bear 4, una Mackie 16 que le compré a Leandro Gámez de segunda mano. Y con Carlos, el muchacho este del que hablaba antes, que su hermana me descubrió en Incerev, empezamos a hacer música en mi casa. Lo compramos entre los dos realmente, ¿no? Inicialmente lo compramos entre los dos. Y empezamos a hacer música en mi casa, en mi cuarto de mi casa, para mayor alegría de mi madre, que le encantaba todas las tardes escuchar nuestra música en el salón. Estaba muy feliz. Y bueno, pues porque realmente llevaba pinchando un tiempo y tal, y era como, bueno, quiero hacer yo algo de esto, ¿no? El Svan ya había empezado, y eso, pues haber conocido a Leandro, a Tony, a Luis, a H de Substance, pues era como, coño, pues ir a sus estudios, ver cómo lo hacían, fue como, pues a lo mejor yo puedo también, ¿no?
Entonces ahí es cuando decidimos comprar estas maquinecas y empezar a hacer un poco el mongolo realmente. ¿Qué nos cuentas acerca de tus producciones? Me imagino que habrá Ya, pues yo, ¿qué te cuento? No, disco a destacar. no se me da muy bien hablar de ¿No? mí mismo en este sentido, porque, bueno, pues hay mucho síndrome de impostor y estos rollos y tal. Pero, bueno, los primeros discos que hice con Carlos y con Flavio, con DJF también, que también fue uno de mis primeros, bueno, una persona que me ha influido mucho, a la que no he mencionado antes, por cierto, pero es una persona que me influyó mucho también en mi gusto musical y demás. Y bueno, pues era muy divertido, queríamos hacer un poco, queríamos ser Jeff Mills, queríamos ser Gary Lekebusch, queríamos ser Kevin Saunderson. Y para mí siempre fue muy importante el sintetizador, ¿no? Yo siempre he dicho que el sinte es al techno lo que la Stratocaster o la SG son o la Les Paul son al rock, ¿no? Entonces, siempre jugábamos mucho también con loops, con percusiones y tal, pero para mí los sintes, los acordes profunditos, así yaceros, las atmósferas y tal, es un poco lo que siempre me ha marcado. Y en ciertos momentos donde he ido a sonidos un poco más minimalistas, más desnudos, siempre hay un sinte, siempre hay un hook, ¿no? que es un poco el que dirige la movida. Y bueno, pues eso, de aquellos primeros discos, me acuerdo del primer disco que sacamos en Audiodrome, en el sello de Leandro y de Big Toxic, de François. Me acuerdo de Isogi, que fue otro sello que montó también Leandro después. Bueno, pues yo creo que el disco que más he vendido, sin ninguna duda, y que es a través de conocer a otra persona fundamental en mi vida y en mi carrera musical, que es Alexi Delano, pues fue cuando hicimos el disco este que salió en Plus 8 en su momento, Intelligence Reframed, y que bueno, pues fue un poco un punto de inflexión en mi carrera, porque bueno, sacar en Plus 8, que es el sello de Richie, de Agua Viva y tal, pues suponía que te voy a escuchar todo el mundo en el planeta. Entonces a partir de ahí empiezan a salir muchos bolos y otras cosas, y bueno, pues yo creo que eso es un punto de inflexión importante y que también marca bastante lo que sería mi carrera en los siguientes años. Mira, acabas de tocar precisamente la siguiente pregunta relativa a los sellos discográficos. Sé que has publicado numerosos trabajos con muchos sellos. Cuéntanos tu experiencia con los sellos discográficos. Bueno, pues en general con la industria discográfica. Claro, si te apetece contar. La industria discográfica con la que he trabajado, por suerte, han sido casi todos amigos. O amigos de amigos que han terminado siendo amigos en algún momento, ¿no? Ya digo que inicialmente pues con Leandro, con François, bueno, luego vino Atlas Records también, y aquellos Options y todo este rollo y tal. Y luego pues es que siempre, claro, conocías a la gente porque eran amigos de amigos y demás. Y bueno, pues mi experiencia, la verdad, no sé, en este sentido es buena, es divertida, me han pagado poco, ha habido sellos que sí han pagado y siempre sin problemas y demás, pero esto es un tema que se habla mucho, ¿no? Los sellos que no pagan y demás. Es verdad que esto ocurría muy a menudo, muchas veces porque los sellos eran tan pequeños, tan underground, que a veces tampoco había pasta. Y luego muchas veces porque eran unos caraduras, que esto también hay un poco por todos los lados, ¿no? Pero bueno, la verdad es que mi experiencia con la industria discográfica, quitando luego los años en los que me puse a hacer remixes con Warner y con Sony y demás, que sí que era un poco la industria discográfica más pura y dura y demás, pero que tampoco fue mala, la verdad. No, a lo mejor soy un poco inocente o he tenido mucha suerte, pero en general la verdad es que he tenido una experiencia divertida y buena. ¿Participas en algún proyecto en la actualidad? En la actualidad estoy prácticamente jubilado realmente de la música, ¿no? O sea, sigo pinchando, como ya has podido ver el sábado pasado y demás. Sigo haciendo música en mi casa, pues como el que juega a la PlayStation o juega juegos de mesa o lo que sea, ¿no? Es un poco mi hobby realmente. Y bueno, mi proyecto sigue siendo Expansul, pero luego sí es verdad, y además mira, le voy a poner un poco en un compromiso y así nos ponemos un poco las pilas con Manu, con Olkerfon, que hablabais antes de él y demás. Llevo una temporada que quedamos alguna vez en su estudio con un par de maquinicas para hacer un poco de ruido y con la idea de en algún momento preparar un directo. Pero bueno, esto seguramente lo veremos en YouTube dentro de 5 o 6 años y diremos qué pasaría con el directo, pero no lo sé. Pero vamos, eso es lo más parecido a un proyecto en lo que estoy ahora mismo sería eso. Tomamos nota y se lo vamos a transmitir. Volviendo otra vez a aquella época dorada, yo desconozco si participaste en algún movimiento rave de los 90, ¿no? No, o sea, pinché en alguna rave que otra y demás, pero yo fui siempre más de garito que de rave.
cómo compartes tu carrera musical? Trabajar de teleoperador. Pero realmente vivía siempre de la música. Hay un momento cuando, bueno, como hablábamos antes en Off the Record, viví 6 años en Honduras, que bueno, es otra época que me ha marcado mucho mi vida y demás. Y al volver a Madrid, la idea que fue en 2016, eso, creo que aterricé el día antes de cumplir los 40 años. Y la idea era volver otra vez, bueno, meterme en la escena y tal. Y bueno, el primer año, 2 años sí que estuve muy metido y demás. Y hay un momento que se me empezó a hacer un poco grande el proyecto, la verdad. Hay un momento en el que la noche y todo lo que ello conlleva se me empieza a hacer un poquito grande. Y empiezo a trabajar en tecnología, empiezan a salirme curros que me gustaban y demás. Y hay un punto de inflexión, que es como 8 o 9 meses antes de la pandemia. Es en 2018, ahora mismo. Me ofrecen un trabajo que me resulta muy interesante y supone que lo de compatibilizarlo con la música ya al mismo nivel que siempre, pues se complica, ¿no? Y tomé una decisión muy dura, que fue la de priorizar la estabilidad, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Hacerse un poco mayor en el sentido convencional de la palabra. Y bueno, pues ¿me gustaría seguir viviendo de la música? Sí, lo que pasa es que seguir viviendo de pinchar todos los fines de semana y de estar haciendo tours y demás, realmente es algo que se me queda un poco grande. Has pinchado un montón de clubs a nivel europeo, ¿verdad? Sí, la ¿Echas verdad de es que menos esa parte? pues fíjate que sí y no, quiero decir, desde el punto de vista nostálgico lo echo de menos, ¿no? Volver a pinchar en ciertos sitios a los que hace mucho tiempo que ya no voy y tal. Pero por otro lado, la verdad es que la vida que tengo ahora también me gusta. Entonces, compatibilizar el poder pinchar de vez en cuando. Además, ahora, bueno, pues como no dependo de ello, soy muy selectivo también a la hora de elegir cuándo voy a pinchar y dónde voy a pinchar. Aunque hay veces que me puede el entusiasmo y me termino metiendo en batallas que se me quedan un poco grandes también. Pero sí que es verdad que todo aquello es parte de mí y bueno, pues si algún día me vuelven a llamar para pinchar para alguno de estos sitios por Europa o por Sudamérica o donde sea, pues feliz. De hecho, hace un par de años estuve en Medellín pinchando en el Medellín Techno Festival con los amigos de allí, con Juana Darve, con Richie y tal, ¿no? Que es la gente de Intelligent Division, y fue una gozada volver a Colombia después de casi 6 años o 8 o algo así. Y me lo pasé muy bien y demás, y espero poder seguir haciendo esto ocasionalmente, pero la verdad es que no echo de menos vivir de la música. Y matizaré un poquito, me liberé un poquito, porque el vivir de la música se había hecho que la música se convirtiera un poco en el tengo que ir a la oficina. Hasta el punto de que había veces que me daba un poco de angustia pensar que voy al estudio a hacer música, que pincho este fin de semana. Llegué al punto de decir, este fin de semana tengo que pinchar, que es algo que no he vuelto a decir, ¿no? Es este fin de semana pincho, este fin de semana pincho porque me da la gana, porque me apetece, ¿no? Entonces, recuerdo eso, no estar trabajando y no querer escuchar música y demás. Y ahora, sin embargo, me paso todo el puñetero día escuchando música. Compro un montón de música que dejé de comprar durante un montón de tiempo. Entonces, en cierta medida, el desprofesionalizarme me ha hecho volver a recuperar la pasión que tengo desde pequeño. ¿Cómo vislumbras el futuro del techno en Madrid, Santi? Uy, ni puñetera idea. No me gustaría saberlo porque a lo mejor hasta podría hacer negocio y todo, ¿no? Pero no lo sé. O sea, venga, el abuelo Cebolleta. El futuro en general lo vislumbro un poco jurillo, en general, ¿no? Y el del techno, en concreto, es lo que te decía antes. Me gusta mucho la música que se está haciendo ahora. O sea, cierta música que se está haciendo ahora, pero echo de menos que pase algo diferente. Echo de menos que pase algo que me sorprenda, que diga, hostia, ¿no? Porque ahora escucho muchos discos y compro muchos discos que me encantan porque, coño, esto me suena un poco como a Jeff Mix, esto me suena un poquito como a Gaetech, esto me suena un poco, pero escucho muy pocas cosas que realmente me peten la cabeza. Sí escucho cosas que me gustan, que me son muy interesantes, cuando me acerco un poco más al ambient o cuando me acerco un poco más a techno un poco menos de pista, ¿no? También supongo que es un poco... Antes hablaba del rock y creo que pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que a partir del 89-90 no hay nada de rock que realmente digas, ¡oh! ¿No? Han inventado algo, ¿no? Hasta todo aquello que mal llamamos grunge, ¿no? Durante mucho tiempo, realmente era un poco recuperar el sonido de Jimi Hendrix y tal y darle una vueltita, ¿no? Entonces yo creo que con la música electrónica, por lo menos con el techno en concreto, yo creo que hemos llegado un poco a ese punto. Pero vamos, estaré encantado de
no tener razón en esto y que pase algo que de repente me rompa la cabeza. Pero es un poco como, bueno, pues veo que tiene que pasar algo, tiene que haber un punto de inflexión en el cual se invente algo nuevo, o nos pasará como con el rock y, bueno, pues, lo que encontraremos serán variaciones y cosas dentro del underground que serán muy interesantes, nos gustarán a los que nos guste ese tipo de sonido, pero no lo veo al techno tan futurista como lo veía en los 90. ¿Qué consejo darías a la gente que está empezando ahora a pinchar y a producir techno? Pues Y tenemos unas cuantas promesas en el público. esto suena un poco a cliché, pero que hagan lo que les gusta. O sea, al final yo creo que en ciertos momentos de mi carrera he cometido el error de pensar en qué es lo que tengo que hacer para poder seguir funcionando, para poder seguir pagando el alquiler y este tipo de cosas. Y yo diría pues que no hagan eso, pero claro, hay momentos en tu vida en los que no te queda más remedio que hacerlo, porque es como, sí, vale, qué guay, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, al final tengo pocos consejos realmente, es eso, haz lo que te gusta y a ver hasta dónde llegas. Te has traído un maletín hoy con vinilos. ¿Qué nos tienes preparado? ¿Vas a hacer una sesión a vinilo? Sí, bueno, aprovecho un poco para la promoción, ¿no? Como el día 24 de diciembre hacemos Soma en Basement, que vamos a hacer pues, una sesión especial de clásicos y tal, todos echaremos en vinilo, ¿no? Estaremos en Esbanillo y unos cuantos invitados, creo que ya se ha anunciado Umek, que vendrá a hacer un set así de música de los 90 y demás y tal. Entonces me he querido traer música de los tiempos de Soma. Lo que he evitado traerme son los temas más trillados, los hits más conocidos, y me he traído temas pues, que pinchaba casi todos los días en distintas épocas de Soma y que seguramente por título no los conoce nadie, y cuando los escuchen la gente que ha venido a Soma pues dirá, coño, hostia, este me suena, y a lo mejor no sabéis ni ponerle título ni artista y tal, pero eran temas que sonaban todo el rato un poco bueno, pues, como los grandes secundarios, ¿no? de sesiones de Soma. Santi, muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Que la música no pare, lo más importante. Que no pare la fiesta. Gracias.